Trump reconoce que Irán mantiene su capacidad ofensiva. Israel e Irán anunciaron el lunes la suspensión de las hostilidades tras varios días de ataques cruzados. El presidente ruso Vladimir Putin descartó el viernes reunirse en un futuro próximo con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. El presidente colombiano Gustavo Petro acusó el jueves a Estados Unidos de respaldar en Colombia sectores vinculados con el narcotráfico. A 2 días del balotaje, el izquierdista Roberto Sánchez mantiene una ventaja mínima sobre la derechista Keiko Fujimori. Al menos 14 personas murieron el lunes en ataques israelíes contra el sur del Líbano, según el Ministerio de Salud libanés. Mientras la Unión Europea apuntó nuevamente al Kremlin con un nuevo paquete de sanciones, con la novedad de incluir por primera vez el sector pesquero ruso. Y vamos a comenzar el programa hablando del conflicto en Medio Oriente. El alto al fuego entre Estados Unidos e Irán volvió a tambalearse después de que las fuerzas norteamericanas llevaran a cabo un ataque contra la isla de Qeshm y en Goruk, destruyendo sobre todo radares de vigilancia, mientras que Teherán reportó daños en instalaciones que garantizaban la seguridad de la navegación en aguas internacionales. Y más tarde respondió apuntando misiles balísticos contra bases estadounidenses en Bahrein y Kuwait, informando que habían podido alcanzar parte de la quinta flota en el Golfo de Omán, aunque tanto estos países como Estados Unidos aseguraron que todos los proyectiles fueron derribados y no dejaron ningún herido. De cualquier forma, el Ministerio de Exteriores de Kuwait consideró el ataque como una grave escalada y una flagrante violación de su soberanía, por lo que se reservaban el derecho a responder. Además, el Comando Central norteamericano informó que había tenido que derribar 4 drones de ataque que volaban sobre el estrecho de Hormuz y que representaban una amenaza inmediata para el tráfico marítimo. Esta nueva escalada hizo que Pakistán incrementara sus esfuerzos en la mediación en un intento de que la situación no se saliera de control y envió al ministro del Interior, Mohsen Naqvi, aunque Estados Unidos aumentó todavía más la tensión después de que el Departamento del Tesoro informara que no solo no estaban contemplando destrabar los fondos congelados de Irán, que alcanzan los 24.000 millones de dólares, y que Teherán exige como una de las condiciones para la paz, sino que evaluaban destinarlos a los países del Golfo que fueron atacados por la República Islámica para reparar los daños causados. El Comando Central de Estados Unidos llevó a cabo ataques contra instalaciones de radar en los alrededores del estrecho de Hormuz durante la madrugada del sábado. Las fuerzas del CENTCOM derribaron 4 drones kamikaze de ataques iraníes que se dirigían hacia el estrecho de Hormuz. Estos drones de ataque representaban una amenaza inmediata para el tráfico marítimo de la región. Posteriormente, las fuerzas estadounidenses atacaron instalaciones de radar de vigilancia costera iraníes en Goruk y en la isla de Qeshm para defenderse de nuevos ataques. Washington afirmó que continuará respondiendo a los ataques iraníes en defensa propia. Mientras tanto, en Bahrein retumbaron las sirenas antiaéreas y el ejército afirmó que había interceptado 3 misiles y varios drones iraníes. En Kuwait, los sistemas antiaéreos interceptaron misiles balísticos y el Ministerio de Relaciones Exteriores calificó los ataques de una grave escalada y de una flagrante violación de su soberanía que tiene el derecho a responder. La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que había atacado instalaciones militares en estos países y que había dañado parte de la quinta flota en el Golfo de Omán, algo que fue rápidamente desmentido por la Casa Blanca. El presidente Donald Trump volvió a afirmar que el ejército iraní había quedado diezmado. Los ataques mutuos son el más reciente capítulo de hostilidad de esta semana y ocurren en medio de diálogos entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Hormuz. Tras los recientes ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán que tuvieron lugar una semana antes y después de que la República Islámica anunciara que se retiraba de las negociaciones hasta que Israel dejara de atacar el Líbano, Donald Trump sorprendió al asegurar que podría anunciar un acuerdo de paz de forma inminente. Además, minimizó los bombardeos que dejaron un muerto y 63 heridos en Kuwait, afirmando que hubo algunos incidentes, pero que siempre lo tuvieron bajo control, atajándolo enseguida. A su vez, defendió el ataque iraní, reconociendo que habían sido provocados levemente, por lo que habían respondido en reciprocidad. Mientras tanto, el Partido Republicano reveló su división con respecto al conflicto con Irán,
dado que la Cámara de Representantes aprobó una resolución que se ampara en la Ley de Poderes de Guerra para limitar la capacidad de Trump de retomar las hostilidades sin el consentimiento del Congreso. La votación salió adelante con el voto a favor de 4 republicanos, aunque la medida se considera simbólica, dado que si fuera aprobado en el Senado, tendría que ser ratificado por Trump, que ya la calificó de antipatriótica. De cualquier forma, Trump reiteró que las negociaciones avanzaban muy bien y aseguró que muy pronto se iban a retirar de Irán, aunque podría ser por las malas. Asimismo, tras afirmar en todo momento que a Irán no le quedaban fuerzas armadas, reconoció por primera vez que mantenía capacidad ofensiva y conservaba más del 20% de sus misiles. Por último, el canciller iraní Abbas Araghchi descartó la posibilidad de un encuentro entre Trump y el líder supremo Mojtaba Khamenei, considerando que no era realista. Nos vamos a retirar de Irán muy pronto, insiste Donald Trump, y añade que lo hará con un acuerdo o por las malas. Sobre las negociaciones con Teherán, el estadounidense asegura que están yendo bastante bien, sin dar más detalles. Trump reconoce que Irán mantiene su capacidad ofensiva. Pese a haber destruido la mayoría de sus fábricas, asegura, a Teherán aún le queda más del 20% de su arsenal. El canciller iraní Abbas Araghchi descartó cualquier posibilidad de un encuentro entre el guía supremo Mojtaba Khamenei y Donald Trump. En declaraciones al New York Post el miércoles, el presidente estadounidense dijo que le gustaría reunirse con el líder religioso de la República Islámica, cuando las negociaciones entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra en Medio Oriente están estancadas. Vi un artículo en el que al parecer se decía que él había declarado que estaba dispuesto a reunirse o que quería celebrar una reunión. Aún no he visto el tuit al que se refiere, pero creo que debemos ser realistas y pensar y vivir en el mundo real. Mojtaba Khamenei sucedió a su padre Ali, asesinado el 28 de febrero en el primer día de la guerra desencadenada por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán. Desde entonces no ha hecho ninguna aparición pública. Según Araghchi, los servicios de seguridad le recomiendan no tener una presencia pública mayor que la actual. Pero más allá de los esfuerzos diplomáticos, se teme que Israel tenga éxito en su intento de boicotear las negociaciones, incrementando drásticamente las ofensivas contra los aliados de Irán. Y a pesar de los pedidos de Donald Trump para que se abstenga de atacar Beirut, Israel bombardeó 2 departamentos en los suburbios de la capital del Líbano, dejando 2 muertos y 20 heridos, entre los que se encuentran 4 niños y 4 mujeres. Poco más tarde Irán reaccionó afirmando que los asesinos de niños habían cruzado todas las líneas rojas y que, teniendo en cuenta que habían actuado con el aval de Estados Unidos, consideraban que todas las bases de ambos países eran objetivos legítimos. Y posteriormente cumplió con sus amenazas, lanzando varias oleadas de ataques contra Israel, al tiempo que le advirtió que si respondía a los ataques apuntando contra su territorio o volvía a bombardear el Líbano, enfrentaría una respuesta devastadora. A su vez, el ejército israelí informó que había activado las alertas en varias zonas del norte del país y más tarde confirmó que había derribado todos los misiles, aunque advirtió que Teherán había cometido un grave error y que no permitirían que estableciera una nueva dinámica en el conflicto. Por su parte, Donald Trump se comunicó con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para pedirle que no respondiera a los ataques, teniendo en cuenta que ambos habían tenido su diversión, Israel con su bombardeo e Irán con el suyo, y que no necesitaban otro, porque estaban muy cerca de un acuerdo, y el ataque iraní no había dejado daños, al tiempo que advirtió que si Israel contraatacaba, se volvería a la misma dinámica de los últimos 47 años. Israel atacó el domingo los suburbios del sur de Beirut, bastión del grupo proiraní Hezbollah, en represalia por los disparos efectuados en su territorio, a pesar de un alto al fuego que no detiene el ciclo de violencia iniciado hace 100 días. Los ataques israelíes dejaron 2 muertos y 20 heridos, entre ellos 4 niños y 4 mujeres, según el Ministerio de Salud libanés. A pesar de las reiteradas advertencias de la República Islámica de Irán, el régimen sionista asesino de niños ha cruzado todas las líneas rojas e intensificado sus ataques en el sur del Líbano, teniendo como objetivo los suburbios de Beirut. Ya habíamos advertido que si la criminalidad en los suburbios de Beirut se extendía, atacaríamos objetivos en los territorios ocupados. Israel dio cuenta de 2 oleadas de ataques iraníes con drones contra su territorio, los primeros desde el cese al fuego entre ambos países del 8 de abril.
El régimen terrorista iraní cometió un grave error al optar una vez más por el terrorismo. Intenta establecer una nueva dinámica al atacar directamente nuestro territorio. En respuesta a los ataques de las fuerzas de defensa israelíes contra Daesh, no lo permitiremos. El negociador jefe de Irán y presidente del Parlamento, Mohammad Bakr Kalibaf, afirmó en la red social X que el bloqueo naval impuesto a Irán y la luz verde dada hoy por Estados Unidos al régimen sionista convierten las bases y los activos estadounidenses y del régimen israelí en la región en objetivos legítimos. Donald Trump pidió a su aliado israelí Benjamin Netanyahu que los ataques contra Hezbollah fueran más quirúrgicos. Pero más allá de los esfuerzos de Trump para evitar una escalada, la respuesta había sido anticipada por el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, que dijo que Teherán tendría que arder esa misma noche, y posteriormente se confirmaron varios bombardeos contra Teherán, Isfahán, Tabriz y otras ciudades. Israel comunicó que había atacado objetivos militares en el oeste y en el centro de Irán, y había impactado una planta petroquímica en la provincia de Juzestán, mientras que informó que había desplegado una ofensiva a gran escala de forma indefinida contra la República Islámica. Y poco después del ataque, las sirenas volvieron a sonar en Tel Aviv, tras detectarse un misil lanzado desde Yemen que fue interceptado y una nueva ola de ataques desde Irán que logró impactar en Jerusalén. Asimismo, la Guardia Revolucionaria amenazó con atacar todos los objetivos energéticos de la región si se volvía a apuntar contra complejos petroquímicos y denunció que Israel había bombardeado infraestructura civil. Mientras tanto, Trump siguió intentando contener ambas partes, exigiendo que dejaran de disparar inmediatamente, y aseguró que tanto Israel como Irán querían un alto al fuego inmediato y que las negociaciones para finalizar la escalada ya estaban en su fase final, aunque advirtió que el proceso podría verse afectado por la ignorancia o la estupidez de algunos sectores. Poco más tarde, Israel confirmó que la respuesta había finalizado, mientras que Irán también anunció que la ofensiva había acabado tras alcanzar sus objetivos inmediatos, pero aclaró que volvería a defender al Líbano si era atacado nuevamente. Israel e Irán anunciaron el lunes la suspensión de las hostilidades tras varios días de ataques cruzados, el primer enfrentamiento directo entre ambos desde que entró en vigor el frágil alto el fuego que buscaba contener la guerra en Oriente Medio. El anuncio llegó horas después de una nueva escalada militar. Según el ejército israelí, Irán lanzó cerca de 30 misiles contra territorio israelí durante la noche, mientras Israel respondió con ataques contra objetivos militares en la República Islámica. Ninguna de las partes reportó víctimas tras el intercambio de fuego. Pese a la aparente distensión, ambas partes mantuvieron un tono de advertencia. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que Israel responderá si Irán reanuda sus ataques. לאחר שאיראן תקפה את ישראל, הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות צבאיות וכלכליות. En este momento el fuego en ese frente ha cesado después de que golpeáramos al régimen terrorista en Teherán, dejó de atacarnos. Si el régimen terrorista comete el error de reanudar los ataques contra nosotros, responderemos con toda nuestra fuerza, porque el Estado de Israel tiene pleno derecho a la autodefensa y lo ejerceremos tanto como sea necesario. Pese al anuncio de calma, el ejército israelí informó la madrugada de este martes de la interceptación de un objeto aéreo procedente de Yemen, territorio controlado en gran parte por los rebeldes hutíes, aliados de Teherán. No se reportaron heridos. En otro indicio de distensión, las agencias iraníes informaron de la reapertura del aeropuerto internacional de Teherán. Trump volvió a adelantar que podría anunciar un acuerdo de paz en cuestión de días, dado que las conversaciones estaban en la fase final, y alejó la posibilidad de la reanudación de la guerra, sosteniendo que la diplomacia era la mejor salida al conflicto y que no podrían reabrir el estrecho de Hormuz por medio de bombardeos. A su vez, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que hace de mediador, pidió contención tras los recientes ataques, asegurando que las negociaciones estaban a punto de alcanzar el objetivo final. Pero el optimismo de Trump volvió a ser puesto a prueba por Israel, que después de que Irán amenazara con lanzar nuevos ataques si volvía a bombardear el Líbano, llevó a cabo una acción militar en el sur del país vecino, dejando por lo menos 14 muertos, y más tarde atacó una zona residencial en la ciudad de Tiro, asesinando a otras 8 personas y dejando 32 heridos, entre los que se encuentran 2 rescatistas que fueron alcanzados por un dron
mientras ayudaban a una de las víctimas. Las nuevas ofensivas, que tuvieron lugar tras emitir una orden de evacuación que incluía un barrio cristiano, volvieron a disparar la tensión con Irán, que exige que el alto al fuego se extienda a ese país, y ahora tiene que decidir si cumple con su amenaza de salir en defensa del Líbano con ataques mucho más severos y contundentes, mientras que Hezbollah comunicó que estaba atacando a tropas israelíes dentro del Líbano, aunque no reivindicó ninguna ofensiva en territorio israelí, al tiempo que los hutíes de Yemen anunciaron una prohibición para la navegación de buques israelíes en el Mar Rojo. Al menos 14 personas murieron el lunes en ataques israelíes contra el sur del Líbano, según el Ministerio de Salud libanés. 7 de las víctimas fallecieron después de que Irán advirtiera que volvería a atacar a Israel si continuaban los bombardeos sobre territorio libanés. En la ciudad de Tiro, un ataque cerca de un centro de la Cruz Roja dejó 5 muertos y 8 heridos, entre ellos 4 paramédicos. Otro bombardeo en Marbanieh mató a 2 personas, incluido un niño, y dejó 10 heridos. Horas antes, un ataque al amanecer en Sifta, en el distrito de Nabatie, causó 7 muertos más, entre ellos una mujer y un niño sirio. La agencia oficial de noticias libanesa informó de bombardeos en más de una decena de localidades del sur del país. Las autoridades también denunciaron daños en un sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en la ciudad de Tiro. Mientras tanto, el movimiento Hezbollah, respaldado por Irán, afirmó haber atacado tropas israelíes dentro del territorio libanés, aunque no reivindicó operaciones contra Israel. Teherán advirtió que responderá nuevamente si continúan los bombardeos, mientras el gobierno israelí aseguró que seguirá actuando contra Hezbollah y responderá a cualquier ataque lanzado desde Líbano. El presidente estadounidense Donald Trump ha querido mostrarse optimista este martes por la mañana acerca de las negociaciones en curso con Irán, afirmando que hay posibilidades de que se firme un acuerdo, ha dicho, en 2 o 3 días, pese a que Irán e Israel han renovado sus ataques mutuos, sin que los recientes insultos y amenazas de Trump hacia el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, parezcan haber surtido efecto. Trump no ha argumentado el porqué de su aparente optimismo, asegurando que la diplomacia es la mejor solución para la crisis bélica que atraviesa Oriente Medio y Próximo. Y por si fuera poco, el derribo de un helicóptero Apache norteamericano sobre el estrecho de Hormuz volvió a disparar las tensiones entre Estados Unidos e Irán, dado que, si bien los pilotos fueron rescatados, Donald Trump comunicó que estaba obligado a responder. Y poco más tarde el Comando Central confirmó que había llevado a cabo una acción de autodefensa proporcional ante lo que consideró como una agresión injustificada, detallando que habían lanzado 3 oleadas de ataques contra sistemas de defensa antiaérea, radares y centros de control. A su vez, Irán denunció que Estados Unidos había destruido 2 depósitos de agua en el sur del país, que tenían un papel vital para brindar agua potable a la población, mientras que el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, advirtió que no iban a dejar ninguna amenaza sin respuesta y que si Estados Unidos quería estar a salvo, tenía que abandonar la región, porque si bien preferían el lenguaje de la diplomacia, también hablaban otros idiomas. Y posteriormente, la Guardia Revolucionaria lanzó nuevos ataques con drones contra la quinta flota de la Armada de Estados Unidos en Bahrein y apuntó también contra otras bases norteamericanas en Jordania y Kuwait, aunque no se registraron daños. A su vez, el vocero del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagay, consideró que con sus ataques Washington estaba saboteando la vía diplomática, por lo que contemplaban interrumpir las conversaciones, dado que para negociar había que tener un clima mínimo para trabajar. Además, justificó los ataques contra sus vecinos del Golfo, destacando que eran legal y moralmente responsables de los bombardeos contra su país, prestando su territorio y brindando asistencia. Estados Unidos confirmó el miércoles el fin de una serie de bombardeos contra Irán, lanzados por orden del presidente Donald Trump, tras el derribo de un helicóptero Apache estadounidense cerca del estratégico estrecho de Hormuz. Según el Comando Central estadounidense, las fuerzas de Washington atacaron sistemas de defensa aérea, radares y centros de control iraníes en la zona. Donald Trump había prometido una respuesta muy contundente después de acusar a Teherán de abatir la aeronave, cuyos 2 tripulantes lograron eyectarse. Medios iraníes reportaron 2 oleadas de explosiones durante la noche en la costa sur del país, mientras los guardianes de la revolución anunciaron un ataque con drones contra una base militar estadounidense en Bahrein. El canciller iraní Abbas Araghchi advirtió que la República Islámica no dejará sin respuesta ningún ataque ni amenaza,
Según la televisión estatal iraní, los enfrentamientos han dejado al menos 3 muertos y 15 heridos en Irán. Bahrein, Kuwait y Jordania activaron alertas y dispararon defensas aéreas a primera hora el miércoles, mientras Estados Unidos e Irán intercambiaban ataques tras el derribo de un helicóptero estadounidense un día antes. Jordania dijo que había derribado 5 misiles lanzados por Irán contra una zona que alberga una base aérea de las fuerzas estadounidenses. Teherán había prometido responder después de que Estados Unidos lanzara ataques aéreos contra Irán acusándolo de derribar un helicóptero Apache del ejército cerca del estrecho de Hormuz. Los medios de comunicación iraníes informaron de al menos 2 series de explosiones a lo largo de la costa meridional de Irán. Trump había quedado en ridículo después de que Israel atacara a Irán a pesar de su intento de que no lo hiciera, tras haber declarado que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu no tendría otra opción que aceptar lo que acordara con Irán, porque él tomaba todas las decisiones y el mandatario israelí le obedecía. Y más tarde se reveló que en la llamada que mantuvieron, el presidente estadounidense le advirtió que muy pronto podría quedarse solo enfrentándose a Irán. Y la desconfianza entre los dos aliados se resquebrajó hasta el punto de que Estados Unidos aumentó el nivel de amenaza de espionaje israelí de alto a crítico, ya que el Departamento de Defensa cree que los servicios de inteligencia israelíes están espiando de manera hiperagresiva a altos funcionarios norteamericanos, como el líder de las negociaciones con Irán, Steve Witkoff, o Elbridge Colby, jefe de política del Pentágono, en un intento de conseguir información de primera mano sobre las conversaciones con Teherán y las deliberaciones internas de la Casa Blanca, aunque Israel aseguró que la revelación era falsa. Mientras tanto, el gobierno libanés rechazó la ayuda de Irán para forzar a Israel a que dejara de atacarlos, y el presidente Joseph Aoun le pidió a Teherán que respetara la soberanía del Líbano, al tiempo que el primer ministro Nawaf Salam aseguró que Irán estaba utilizando al Líbano como una herramienta para mejorar su posición en la mesa de negociaciones con Estados Unidos, considerando que los había convertido en un campo de batalla para su guerra contra Israel a través de Hezbollah. El gobierno libanés continúa las negociaciones directas con Israel a pesar de que éste sigue bombardeando el país e incrementando sus operaciones militares en el sur, asesinando incluso a varios soldados libaneses. Las autoridades libanesas elevaron el viernes la presión sobre Irán para que deje de intervenir en los asuntos del país, mientras continúan los enfrentamientos entre Israel y el movimiento pro-iraní Hezbollah, tras el fracaso de un nuevo intento de tregua. El presidente Joseph Aoun pidió a Teherán respetar la soberanía libanesa y llamó tanto a Hezbollah como a Israel a avanzar hacia una solución diplomática. Sus declaraciones se producen mientras Líbano mantiene conversaciones directas con Israel por primera vez en décadas, pese a que ambos países no mantienen relaciones diplomáticas. En la misma línea, el primer ministro Nawaf Salam acusó a Irán de utilizar a Líbano como herramienta de presión en sus negociaciones con Estados Unidos y defendió que el país no debe seguir pagando el costo de conflictos ajenos. Si se me permite dirigir una palabra a Irán, es esta: tengan misericordia de nuestro sur, dejen de tratarlo a él y a su gente como una mera ficha de cambio para mejorar las condiciones de sus negociaciones. Somos una nación que se niega a convertirse en un simple buzón para los mensajes de otros o en un campo de batalla abierto para sus guerras. Líbano no es la ficha de cambio de nadie y el sur no es el frente de reserva de nadie. Las declaraciones reflejan la creciente tensión entre Beirut y Teherán, mientras el gobierno libanés busca distanciarse de la confrontación regional y contener el papel de Hezbollah en el conflicto. Sobre el terreno, bombardeos israelíes en el sur del Líbano dejaron al menos 12 muertos, mientras Hezbollah reivindicó nuevos ataques contra tropas israelíes desplegadas en territorio libanés. Pero Israel no solo lanzó una gran operación militar en el Líbano, sino que también continúa con sus ataques contra Gaza y aumentando la violencia en Cisjordania. En los últimos días, un dron israelí mató a 8 personas e hirió a otras 15 en el campo de desplazados de Hawazat, y en otro ataque asesinó a un hombre de 25 años con un ataque de precisión contra su carpa, cuando se disponía a casarse ese mismo día, aunque Israel aseguró que se trataba de un miembro de Hamás. A su vez, aumentó la presión sobre el enclave como castigo por los recientes ataques iraníes, comunicando que había cerrado los pasos fronterizos hasta nuevo aviso, en un momento en el que solo permitía la entrada de ayuda humanitaria a través de 2 cruces, el de Kerem Shalom y el de Rafah. Por otra parte,
Israel volvió a generar indignación después de que sus soldados dispararan contra un vehículo civil, asesinando a un bebé de 7 meses, mientras que la mamá resultó herida en la cara. Poco más tarde, el ejército israelí reconoció que un soldado había disparado contra civiles no sospechosos, y el padre del bebé aseguró que no había manera de que se tratara de un error, y que ni siquiera se habían hecho disparos de advertencia. A su vez, el embajador palestino en Naciones Unidas, Riyad Mansour, advirtió que Israel estaba aprovechando la guerra en Medio Oriente para aumentar la ocupación de Cisjordania y junto a sus pares árabes y musulmanes le pidió a Donald Trump que presionara a Israel para impedir la anexión de los territorios, ya que era el único capaz y con los medios necesarios para frenar el expansionismo del gobierno de Benjamin Netanyahu. El embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, pidió el jueves al presidente estadounidense Donald Trump que intervenga para frenar lo que describió como una aceleración de la anexión de territorios palestinos por parte de Israel. Acompañado por representantes del Grupo Árabe y de la Organización de la Cooperación Islámica, Mansour sostuvo que su llamado está en línea con declaraciones previas de Trump sobre la anexión de territorios. No hacemos más que repetir lo que dijo el presidente Trump, no a la anexión. Sabemos que le dijo a Netanyahu, incluso recientemente, basta de tonterías en el Líbano, basta de locuras, sabes que no tienes permitido anexar la tierra. Los diplomáticos árabes y musulmanes expresaron su preocupación por el aumento de la violencia de colonos israelíes y las operaciones militares en los territorios palestinos. Mansour afirmó que Washington dispone de la influencia necesaria para presionar al gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y evitar una mayor escalada regional. La embajadora adjunta de Turquía ante la ONU instó al Consejo de Seguridad a adoptar medidas urgentes y eficaces para detener las operaciones de anexión, la expansión de asentamientos, los desplazamientos forzados y otras prácticas que calificó de ilegales. El padre del bebé que murió el viernes por disparos israelíes en el sur de Cisjordania ocupada enterró el sábado a su pequeño hijo de 7 meses. El incidente ocurrió cuando el bebé estaba en un auto con sus padres el viernes por la noche cerca de Hebrón, cuando fueron alcanzados por balas del ejército israelí. Tras una investigación preliminar, el ejército de Israel reconoció que uno de sus soldados había disparado contra civiles no sospechosos. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos con más Mundo Ardose para hablar de la guerra en Ucrania, de las elecciones en Perú y mucho más. No se vayan, ya volvemos.